Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro módulo del curso para Escuela de Maestros de Ciudadanía Global, una ciudad construida sobre ríos, ciudadanía para una gestión hídrica integral. Este módulo vamos a terminarlo viendo el efecto invernadero y el cambio climático, que tienen relación directa con el tema de la gestión hídrica, con los cambios que suceden en el clima, que tienen que ver con los cambios de comportamiento de las lluvias, lugares donde comienza a llover más, lugares donde comienza a llover menos, y es un elemento de suma importancia en el mundo actual, siendo una de las principales problemáticas que tenemos que enfrentar como humanidad. Para comenzar, vamos a ver qué es el efecto invernadero, que no es lo mismo que el cambio climático. El efecto invernadero es un proceso natural y es un proceso además benéfico para la vida humana y para la vida de los animales y la vida de las plantas y para toda la vida en el planeta. El efecto invernadero básicamente sucede cuando la Tierra recibe parte de la energía del Sol a través de la radiación. Esta energía calienta el planeta y luego los rayos de infrarrojo, al intentar escapar de la Tierra, no todos pueden hacerlo porque son retenidas por los gases que se encuentran en la atmósfera. Es decir, básicamente, entra radiación infrarroja, entra energía calórica, pero no toda puede escapar y se empieza a acumular adentro debido a los gases que se encuentran en la atmósfera que tienen la capacidad de retener esta radiación, este calor, y estos gases que tienen esta propiedad son los conocidos como gases de efecto invernadero o simplemente gases de invernadero. Los gases a los cuales nos referimos principalmente son el dióxido de carbono, que es el más conocido y el cual se utiliza como referencia, pero es muy importante aclarar que existen otros gases, como por ejemplo el metano, el óxido nitroso e incluso el mismo vapor de agua, los cuales tienen una capacidad incluso mayor que el dióxido de carbono de retener el calor dentro de la Tierra. El cambio climático es sin duda un fenómeno dado por la acción del hombre. ¿Qué es el cambio climático entonces? Cuando hay un exceso en la cantidad de gases de invernadero o gases de efecto invernadero, entonces el calor de la Tierra empieza a aumentar mucho más de lo que debería. Si bien la Tierra tiene procesos que son cíclicos en la temperatura o incluso en la concentración de dióxido de carbono, lo que podemos ver es que en los últimos años la cantidad de dióxido de carbono ha subido de forma enorme, principalmente después de la revolución industrial. Como podemos ver en este gráfico, en los últimos 400.000 años hubo periodos de subidas y bajadas en la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Sin embargo, entre los últimos años ha subido a niveles sin precedentes y a una velocidad eh, que es prácticamente descontrolada. Y justamente por ello es que es tan alarmante la situación referida al cambio climático. Aquí lo que podemos ver es en esta animación cómo fue la temperatura media en cada mes a lo largo de los años. Como podemos ver, la temperatura media se encontraba aproximadamente relativamente baja y luego en los últimos años comenzó a aumentar más, comenzó a aumentar más, comenzó a aumentar más y ya llega a los 1,5 grados de promedio aproximadamente y apunta a que esto va a seguir aumentando. Estos mismos valores, muy similarmente, podemos verlos en el gráfico de la derecha, como la temperatura media de la Tierra o el promedio de crecimiento ha ido aumentando y aumentando de forma exponencial y eso es justamente lo peligroso. Es la intensidad y la velocidad con la cual se están sucediendo estos cambios y que sin duda es de causa antrópica, es decir, es generado
por el ser humano este aumento. Esa es la razón por la cual se han generado distintos acuerdos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París, que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono para intentar mantener la temperatura de la Tierra en un promedio de aumento por debajo de los 2 grados. Las causas son varias, algunas son más conocidas que otras. Principalmente podemos mencionar, por un lado, la generación de energía, principalmente asociada al uso de combustibles fósiles. También el uso de combustibles para el transporte, si bien ahí hay autos, también es muy importante el aporte de los aviones. Y finalmente la agricultura y principalmente la ganadería, que es un enorme productor de gases de efecto invernadero, principalmente de metano, pero también de óxido nitroso, los cuales tienen mucho peso a la hora de generar esta concentración de calor dentro de la Tierra. Estas causas se encuentran relacionadas directamente con nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo, por lo cual son cuestiones que nos interpelan a todos en nuestros hábitos cotidianos y que requieran de nuestro compromiso serio. Hay diferentes escenarios de cómo podría proseguir la situación climática mundial. Si todo siguiera como estamos hasta ahora, vemos que la cantidad de dióxido de carbono en la línea roja seguiría aumentando y aumentando, y eso llevaría a que se descontrole la temperatura de la Tierra. Si se siguieran los acuerdos de París, la temperatura seguiría aumentando y probablemente no necesariamente se llegaría a mantener por debajo de los 2 grados a la larga. Y si quisiéramos realmente mantenernos por debajo de los 2 grados, lo que hay que apuntar es llegar a ser en algún momento carbono neutral y si se pudiera carbono o carbono cero. Si bien se habla muchas veces de dióxido de carbono, en realidad lo que se grafica acá es el dióxido de carbono equivalente, es decir, que convierte, digamos, en proporción a los otros gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, a cuánto dióxido de carbono representa, y se utiliza el dióxido de carbono como referencia, pero esto no significa que sea solamente el dióxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, una unidad de metano equivale a muchas unidades de dióxido de carbono, y lo mismo con el óxido nitroso. Pero por eso van a ver siempre que se habla de dióxido de carbono, pero muchas veces se refiere a dióxido de carbono equivalente, como una referencia a la cantidad de gases de efecto invernadero. Las consecuencias del efecto invernadero son múltiples. Tenemos por un lado los incendios, de los cuales conocemos, que suceden no solamente en Australia, no solamente en el Amazonas, sino que suceden dentro de nuestro país, por los aumentos de temperatura, por las temporadas de sequía, por los cambios en los ciclos de la lluvia. Hay zonas que empiezan a secarse muchísimo y eso genera luego falta de alimentos y la falta de alimentos puede generar conflictos sociales. Y lo mismo otros lugares que empiezan a ser azotados por tormentas, por aumento de lluvias, por inundaciones, poniendo en riesgo la vida y la salud humana. Y luego, por supuesto, la pérdida de biodiversidad, que si bien ahí ponemos un oso polar que se encuentra en pésimas condiciones, no solamente son estos animales los que se encuentran amenazados, sino que es toda la cadena alimenticia y todos los diferentes biomas que se encuentran en interacción mutua. Entonces, amenazar a uno, amenazan todos. La vida, por ejemplo, bajo los mares se encuentra altamente amenazada. Es por eso que es importante que todos tomemos nuestra parte de responsabilidad y comencemos no solamente a exigir a los gobiernos que tomen medidas de control y de fomento de buenas prácticas, lo mismo hacia las grandes empresas, sino que nosotros mismos también seamos responsables en nuestro día a día, en nuestros hábitos
en nuestros hábitos de consumo, nuestras prácticas cotidianas, y veamos cuáles son las acciones que quizás son más eficientes o más efectivas para abordar esta problemática y seamos multiplicadores de estas buenas prácticas. Para lo cual es siempre, por supuesto, necesario ver cuáles son las principales causas del efecto invernadero y cómo éstas se relacionan con nuestro modo de vida. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.